plantea, en el video se plantea un poco, bueno, cuáles son los problemas de encarar un problema perdón, cuáles son las limitaciones o los contratiempos de encarar un problema de datos sin estructura y cómo convertir esa ausencia de estructura en algunos features en casos puntuales de text mining, ¿sí? Eh, en esta, digamos, un poco la recorrida por lo que serían las bases de datos textuales, es decir, las colecciones de documentos, la minería de esos textos para convertirlos en filas y columnas, con las tareas propias que trae ese tipo de dato no estructurado, que tiene que ver con la tokenización, los filtros de stopwords, lematizaciones, stemming, ¿sí? Para comprimir vocabularios. Podríamos pensar también en análisis de vocabularios a partir de la ley de Zipf, las representaciones en filas y columnas a partir de la matriz de términos documentos, y la generación de corpus. Eh, Mucha de las... esta disciplina es como una combinación de otras disciplinas que tienen que ver, por un lado, con la extracción de información, textos. Yo un poco les hablé, creo que hacia el final de la presentación, sobre reconocimiento de entidades, ¿sí? Ese tipo de tareas que tiene que ver con, bueno, yo tengo un texto, extraigo cosas de ahí, eh, a partir de distintas técnicas. Hay mezclas de trabajos con expresiones regulares, como también con extracciones a partir de algunos modelados, ¿sí? Pero todas tienen que ver con procesamiento de cadenas de caracteres. Después, un poco también les mencioné otra de las disciplinas que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, principalmente con la funcionalidad de los términos dentro del dentro del texto, es decir, qué función tiene cada palabra en ese documento. Y en base a eso hablamos algo de post-tagging, ¿sí? Y part of speech. Y otras técnicas más ligadas a recuperación de información también, ¿sí? Como la parte de tokenización, conteo de frecuencias, representación de matriz, términos, documentos. Esa parte viene del área de IR. La recuperación de información es un área de base de datos no estructuradas que trabaja sobre los índices de recursos para realizar búsquedas, ¿sí? Entonces yo tengo documentos por un lado y algoritmos de búsqueda por otro, que tienen que representar de alguna manera esos documentos para después poder hacer búsquedas, y tiene un tercer paso que es realizar un ordenamiento para presentar los resultados. Bueno, parte de los trabajos esos de recuperación de información, information retrieval, lo van a encontrar en la bibliografía, que es un área también de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, ¿sí? Tiene que ver con cómo conceptualizar los documentos a partir de sus palabras. Podríamos tomar palabras o n-gramas, en el caso que quisiéramos tomar diferentes pedacitos, chunks de los términos. Vamos a ver después cuando, en un tema hacia el final, el último tema creo que damos de hashing y algo de agrupamiento de documentos, vamos a ver otras formas de trabajar con esos textos. Eso, digamos, es un panorama general de las disciplinas que están metidas dentro de esto que es el análisis o la extracción de conocimiento de base de datos textuales. Con respecto a, bueno, a las cuestiones de datos estructurados, tiene que ver con lo que ya estamos bastante acostumbrados, es decir, tenemos
entidades reconocidas, tenemos las relaciones entre esas entidades, hay un proceso de curado de los datos y de diseño del esquema, y esos datos ya vienen, vienen obedeciendo a un esquema, a una organización de datos transaccional, ¿sí? Que tiene sus controles de consistencia, tiene sus estructuras bien definidas. Yo cuando interactúo con una base de datos que ya está estructurada, digamos, la precisión de las consultas que yo le hago es siempre uno, es decir, yo escribo un query y es determinístico, me trae todo lo que hay. En otro tipo de ambientes, donde tenemos datos no estructurados y tenemos relaciones aproximadas, no siempre se da que uno escribe una consulta y viene todo lo que buscamos. Nos pasa, por ejemplo, pasa con Google. Ustedes escriben una query y el motor de búsqueda trae cosas relacionadas con esos términos. Si bien le pega bien, el query es aproximado, no es determinístico, ¿sí? Va a pasar en otros buscadores también por texto libre o con los que podamos interactuar, ¿sí? Pero acá en estos casos hay una estructura rígida en los datos y ya tengo un lenguaje normalizado para hacer las consultas, entonces se vuelve bastante más simple. Sí, requiere un trabajo previo de armado de los esquemas, de completar esas bases. En el caso de los datos estructurados, no hay una estructura que me define, bueno, qué entidades tengo en un texto o en un sonido, ¿sí? O en una imagen, o en un video, ¿sí? Yo solamente tengo los datos, digamos, la expresión esa de datos, y yo necesito comenzar a generar algunas representaciones para pasar a features. Ese pasaje es, si bien todos estos ejemplos que puse acá son de datos no estructurados, ese pasaje para cada tipo de dato tiene sus propias técnicas, sus propias herramientas. En el caso nuestro nos vamos a concentrar en ver cómo pasamos de textos a una estructura de filas y columnas. Probablemente en otras situaciones podríamos pensar en trabajar con imágenes, con otros tipos de tecnologías para ver cómo representar eso también en filas y columnas, a partir o de los canales RGB que trae una imagen, o de detectar algunas características que hay en la propia imagen. En el caso de un video pasa exactamente lo mismo, nada más que en lugar de tener una sola imagen, tengo muchos frames y debería ir haciendo detección de algunas características frame a frame. En el caso del sonido, bueno, la extracción de características a partir del sonido puede que esté bastante ligada a cuestiones de binding y cosas de ese tipo. Sí, no trabajé mucho con sonido. Pero hasta donde más o menos entiendo, labura con cuestiones así de binding, armónicas, discretización de esas series, de esa onda. Eh, bien. En el caso de, bueno, los datos no estructurados, como recién, bueno, tenemos diferentes ejemplos de datos no estructurados. Como elemento a resaltar, existen por ahí algunos repositorios de datos que tienen, o algunas fuentes de datos que tienen una especie de semiestructura, ¿sí? Que puede ser a veces confundida también con una cierta estructura que traen los datos. Puede ser el caso de las páginas web, o las mismas imágenes y videos, o los distintos formatos traen metadatos sobre el archivo en sí. Probablemente a tener en cuenta en cualquiera de estos puede ser, no sé, la hora de creación del archivo, el peso,
Si tengo una imagen, uno podría fácilmente saber, bueno, cómo es el histograma de esa imagen para saber cómo es la distribución de valores de píxeles, pero no me habla nunca acerca del contenido. Sí, no me dice en la imagen, bueno, veo un perro con un paisaje. ¿Sí? Ese trabajo, o en los textos mismos, uno más que tener el texto, lo único que puede, digamos, si yo tengo una página web, ¿sí? Que tiene un texto adentro, el tagueado de la página web simplemente me va a mostrar, me va a decir, bueno, este es el título, estos son metadatos que puede llegar a tener en el tag meta con palabras clave, alguna descripción, pero después no me dice casi nada acerca del contenido de la página. Podría hasta no tener texto, ¿sí? O podría ser, eh, digamos, una construcción bastante dinámica que haga difícil sacar de ahí los textos. Bueno, entonces, digamos, hay una especie de semiestructura en esos datos, pero realmente no necesito agarrar el contenido y analizarlo para extraer características. La curiosidad y, digamos, el dato importante es que de todas las bases de datos a nivel mundial, digamos, los datos no estructurados son lo que abundan, ¿sí? Tanto a ver, más que nada si uno analiza, no sé, cuántas horas de video hay en YouTube actualmente, o en distintas fuentes de streaming. Bueno, hay un montonazo. Bueno, todo eso es dato no estructurado. Todo lo que está ahí adentro requiere procesamientos. ¿Cuántos periódicos publican noticias? O la cantidad de twitters, digamos, el volumen de datos no estructurados para darle semántica a esos datos, tratar de aplicar técnicas de aprendizaje automático, hacer búsqueda de conocimiento en esas bases de datos, requiere que tengamos procesos de ingeniería de features para cada uno de esos tipos de datos, sobre todo pensando que hay un montón de información que nos puede servir para generar conocimiento. En el caso de los textos, principalmente vamos a trabajar con, bueno, la disciplina en sí se llama, se la puede conocer como text mining, pero como les dije al principio, reúne un montón de otras disciplinas, como puede ser recuperación de información, como es procesamiento de lenguaje natural, como es extracción de información en textos, ¿sí? Entonces la disciplina de text mining va a incluir todo eso y además técnicas de inteligencia artificial o de machine learning, ¿sí? Entonces, ese proceso de extracción de conocimiento en texto, si montamos la tarea esa sobre el template del proceso de KDD o cualquier otra metodología, vamos a tener un proceso de conseguir esos datos, seleccionar esos datos, una etapa de preprocesamiento, que es lo que vamos a ver hoy, a una etapa de transformación y posteriormente a una etapa de minado de esos datos, ¿sí? ¿Cómo sería la representación de documentos? Bueno, en este caso contamos con una representación en texto libre, como se le suele llamar. En el caso de la Wikipedia, ustedes acá pueden ver que ya hay un tratado, un tratamiento de esos datos donde hay un enriquecimiento de texto. Acá ya esta página ya tiene un proceso, podríamos llamarlo, de minería de datos, o de minería de textos, perdón, donde hubo una detección de algunas entidades. ¿Sí? Puede ser que sean cargadas a mano o que haya un proceso automático que identifique Europa y lo linkee a la definición o a la página que habla de Europa. Ernesto Sábato y se linkee. Bueno, ese enriquecimiento de texto ya es un proceso podríamos llamarlo de text mining o de
procesamiento de lenguaje natural, podría ser, ¿sí? Entonces, basados en que nosotros vamos a tener representaciones en texto libre, ¿sí? En algunos casos van a ser textos medianos, como puede ser este. Otro caso podría ser, no sé, que trabaje con publicaciones científicas, quiera hacer minería de texto con libros, con libros, no sé, con novelas, con cuentos, ¿sí? Generalmente, en, o quizás ahora en el último tiempo está como más de moda la minería de textos cortos, dado la abundancia de textos que hay en redes sociales. Entonces, quizás, perdón, quizás vamos a encontrar mucha cantidad de datos en ese formato muy resumido, donde tenemos pocas palabras medio mal escritas, palabras nuevas, emojis mezclados, tenemos hashtags, ¿sí? Entonces, eso también a veces, si bien hay abundancia, a veces complica un poco las cosas. Pero bueno, partiendo por un texto bastante simple, como puede ser el de la definición de tango, ¿sí? Nosotros podemos pensar en una representación por términos, representación por oraciones, representaciones por párrafos. Y en ese proceso de descomposición de ese texto a una primera representación tabular, la operación que se realiza es la de tokenización, es decir, pasar de un texto a un esquema de bolsa de palabras, si se quiere, ¿sí? Donde yo tengo las palabras que están contenidas en el texto separadas término a término. Entonces, el proceso de tokenización va a consistir en, bueno, tomar un conjunto de documentos, pasar por ese proceso de separación de términos y luego tener una configuración que puede ser de este tipo, ¿sí? Donde tengo todas las palabras que estaban presentes en ese texto. Puedo incorporar algunos procesamientos adicionales, como puede ser, bueno, elimino palabras vacías. Ahora vamos a ver la definición de palabras vacías. Pero bueno, elimino palabras que están en todos los, que aparecen, es como un factor común de todos los términos, entonces bueno, elimino esa y tengo otra configuración distinta de tokenización. O digo, bueno, con palabras, es decir, elimino palabras vacías, pero además voy a hacer extracción de información con reconocimiento de entidades y voy a tomar, no quiero perder las palabras que significan algo en conjunto todas. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos enfoques que yo decida utilizar va a tener va a ser diferente, ahí te habilito, Diego, va a ser diferente en en el espacio de características que se genere o en la matriz de términos documentos que yo consiga, ¿sí? Entonces, siempre el proceso de tokenización es como la base para luego tener buenos descriptores de los documentos con los que vamos a trabajar en los análisis. Decime, Diego. ¿Qué tal? No, te quería preguntar de esto de la tokenización. Por acá estás tokenizando todo el documento, ¿no? Todo un documento entero. Porque yo había leído por ahí que había también tokenización de palabras, ¿puede ser? A ver, lo primero sería, uno podría separar en términos, ¿sí? Después hay configuraciones de n-gramas, donde uno puede tener una especie de ventana deslizante, sobre todo en la cadena de caracteres, e ir sacando pedazos de término, ¿sí? Como un continuo. Claro, sí, Hay diferentes abordajes para hacer eso, depende del problema con el que vamos a trabajar. Yo lo que había visto, no sé si tiene que ver de NLP, es que hay una cierta tokenización de palabras donde a cada palabra se le hace como una especie de one-hot encoding y cada
el valor que se le pone tiene que ver con el contexto de con qué otras palabras aparece más frecuentemente. Pero lo que yo tenía entendido es que era una tokenización por palabra en particular, la que yo conocía. Pero era algo así medio raro, como que el significado de la palabra en realidad se lo daban con qué otras palabras aparecía más seguido. Una cosa así. Sí, puede ser. Sí. Hay muchos abordajes, pero digamos, el proceso básico de Este es por tokenización. documento el básico, digamos. No, es decir, tu unidad de trabajo es el documento en Ah, este ok. tipo de trabajo, ¿sí? Perfecto. Tu objeto de estudio es el documento. Después puede ser que haya cambios digamos, que uno pivotee el documento y no sé, y cambie algunas lógicas, pero digamos, el proceso inicial de text mining radica en que uno comience a tokenizar un texto y lo pase a palabras, ¿sí? Está bien. Perfecto, gracias. Bien, algunas cuestiones adicionales sobre sobre técnicas y tokenización que venía mencionando recién, tienen que ver con tokenizaciones y normalizaciones, ¿sí? En este tipo de casos, nosotros acá vamos a trabajar ya con librerías que hacen tokenizaciones, pero si uno quisiera implementar su tokenizador, bueno, uno podría comenzar a trabajar, porque no sé, porque quiero conservar fechas, que queden bien escritas, quiero extraer de manera correcta URLs, direcciones de mail, no quiero que se me pierdan por eliminación de caracteres. Bueno, en ese caso vamos a necesitar para la construcción de las reglas de tokenizado, utilizar expresiones regulares, ¿sí? Técnicas así de extracción de información para no perder, no perder ninguna característica que haya en ese texto. Es muy importante también que tengan presente que el proceso de text mining, digamos, toda la lógica de text mining cambia radicalmente de idioma a idioma, ¿sí? Entonces, en eso siempre tienen que tener cuidado de tratar de detectar, digamos, qué nivel de cross-language tienen en los datos con los que están trabajando, ¿sí? Si hay demasiada mezcla. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las canciones eh, con las que vamos a trabajar un poco esto, es decir, con las letras de los temas que estaban en el ranking, un poco hacer un poco de text mining sobre eso. Muchas de las letras que están en el muchas de las letras que aparecen en esos rankings son veneno para estas técnicas, ¿sí? Pero son Porque malísimas, perdón, las letras. Yo escuché algunos temas, no sé qué va a analizar el coso este. sí, bueno, pero en principio parte de el desafío que hay es que tenemos mezcla de lenguaje. Y vamos a ver que hay algunas técnicas de acá que obedecen a reglas puntuales de cada uno de los idiomas. Por ahí no es el caso tanto a ver, si bien, sí, no, el reconocimiento de entidades, sí. En el caso, bueno, piensa en el caso de palabras vacías, ¿sí? Las palabras vacías, aquellas que no aportan información, ¿sí? Todos los artículos, preposiciones, todos ese tipo de términos que no, digamos, que son factor común de todos los documentos. En el caso de detección de entidades, para la detección de entidades, digamos, la morfología de la palabra es muy importante, ¿sí? Porque si yo tengo muchas de las entidades son nombres propios muchas veces, ¿sí? Nombres de ciudades, nombres de personas, ¿sí? Marcas. Generalmente todos los nombres propios tienen una forma de escritura particular, empieza con mayúscula, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de algoritmos también. En el caso de la extracción de
de entidades está muy bueno muchas veces para obtener algún tipo de feature adicional o de término adicional, como les mostraba hoy. No sé, si tengo el nombre de una ciudad, que es un nombre compuesto, no quiero tener Santa y Fe por el otro lado. Probablemente Fe después se pierda por palabras de longitud corta que uno empieza a podar. Yo usé, en mi tesis de maestría, yo usé detección de entidades de nombres para, en Twitter, mi tesis fue sobre mapeo de granizo, hacer mapas de probabilidad de granizo. Y tenía datos que registraban aseguradoras, pero también había hecho una especie de crawler, de un robotito de Twitter que descargaba, estaba todo el día corriendo, y donde aparecían algunas palabras clave como granizo, cayó piedra, ¿sí? Granizada, todo ese tipo de toque, empezaba a guardar esos tweets, pero muchas veces no aparecían geolocalizados esos tweets. Entonces por ahí decía, no sé, granizo en Cava, y bueno, reconocía con una técnica de esta, donde decía Cava, donde decía, no sé, Salta, donde decía otro tipo de ubicaciones, y tenía un lookup table de topónimos con las coordenadas de esos lugares. Después cruzaba información de radares con eso. Estaba bueno, funcionaba bastante bien. Pero bastante trabajoso también, porque había que detectar también cuáles de esos eran, no sé, aprobé matemática, va a caer granizo, decían algunos, ¿sí? Entonces eran falsas denuncias que había que clasificar. Estuvo bueno ese trabajo. El caso de, bueno, palabras vacías ya les mencioné, y después parte de los postprocesamientos de la tokenización es la compresión de los vocabularios, también, que tiene que ver con algunas técnicas que resumen perdón, que resumen la cantidad de palabras a partir de quedarse con una expresión un poco más chica, como es el caso del stemming, o la lematización, que va a una palabra que resume muchas otras palabras, ¿sí? Entonces, hay como una especie de etapa de postprocesamiento del tokenizado, donde uno puede ir comprimiendo la cantidad de tokens o la cantidad de términos que tiene a partir de buscar cosas parecidas, cosas que comparten la misma raíz, ¿sí? Términos que comparten misma raíz o términos que obedecen a un mismo lema. Ahora vamos a ver en detalle eso. Los vocabularios también tienen un comportamiento que lo han visto un montón en el trabajo en el primer TP, sobre todo quienes buscaron por ahí trabajaron con algunas acciones de tiempo entre el momento que salió la canción o cuánto perdura un tema en el ranking. Obedecen muchas veces a estas distribuciones que son leyes de potencia, ¿sí? Donde la distribución tiene una especie de cabeza con los términos, para el caso de text mining, con los términos más frecuentes, un cuerpo donde están los términos que son los más interesantes por ahí para hacer procesos de modelado, ¿sí? Los que pueden llegar a discriminar documentos, los que pueden llegar a generarnos clusters, ¿sí? Son los que están en el cuerpo. Y después cosas raras, ¿sí? Los que están más acá son las cosas que ocurren muy poco, ¿sí? Y parte de esto está explicado por lo que se llama como, la ley de Zipf. Esta ley de Zipf es una ley empírica desarrollada por un lingüista, que el tipo estudiaba, bueno, cómo era cómo se distribuían los términos en cualquier idioma, ¿sí? en distintas publicaciones de diferente índole, y encontró la relación esta, que hay un montón de términos que se repiten un montón, ¿sí? Donde en este caso van a ser parte de palabras que poco tienen que
que hablar acerca de los documentos en los que se las encuentra, y después un montón de términos que están, que nos dan bastante información acerca de los documentos. Esta curva, digamos, está explicada por esta formulita, donde para la posición en el ranking, este R sería el eje de las X, donde está la posición en el ranking. Los datos acá se ordenan de mayor a menor frecuencia, ¿sí? de mayor a menor frecuencia, y esto, digamos, la frecuencia está dada por esta formulita 1 de R sobre A, donde A es un valor que generalmente llega a valer 1, aproxima a 1. Muchas veces se usa ese valor para tratar de caracterizar alguna cuestión de término. Es decir, se prueba si los coeficientes de este A son iguales para distintas literaturas. O en el caso de, no sé, cuando fue la explosión de las redes sociales, hubo mucho de este tipo de pruebas para chequear que los textos cortos sigan la ley de SIF, y sí, evidentemente obedecían a eso. Hay otras leyes empíricas también para trabajar sobre los vocabularios, que yo no las puse porque solamente, digamos, íbamos a tratar de sacarle un poco de jugo a SIF, que después también lo vamos a ver lo vamos a ver un poco cuando veamos reglas de asociación la semana que viene, porque también el soporte de una regla o de un ítem set sigue una ley de SIF. Estas leyes empíricas también se ven, ahí te habilito, Mateo, dame un segundo. Estas leyes empíricas también se ven mucho en, no sé, en los links, la estructura de la web, por ejemplo, ¿sí? Cómo son los enlaces. Hay algunos que tienen muchos enlaces que los refieren, que los apuntan, o tienen muchas salidas y pocas llegadas. También pasa en los grafos sociales, ¿sí? Hay pocos que tienen mucha cantidad de amigos y pocos que tienen muchos, ¿sí? Entonces esas relaciones así de diferencias de cantidades también están explicadas por esta ley de SIF. Sí, decime, Mateo. ¿Cómo vas, Santiago? No te seguí con el ejemplo que pusiste de los ejemplos temporales de las canciones de Spotify, cómo se relaciona esta distribución del EDIT con eso que mencionaste. No, porque era por la duración en el tiempo de un tema en el ranking, por ejemplo. Había muy pocos, algunos temas que duran mucho y pocos temas, al revés. Esto es duración. Hay muchos que duran poco, ¿sí? Y pocos que duraban mucho, ¿sí? Esa es la relación. Los temas que tenían mucha duración, que viajaban mucho en el ranking, ¿sí? Que duraban, no sé, 30 semanas, por ejemplo, son muy poquitos en relación a los que duraban una semana, que eran un montón. Ahí estás hablando en general de leyes de potencias. La ley de SIF es un caso especial de las leyes de potencias, que aparecen en muchas partes. Sí. Buenísimo, gracias. Sí, ahí está, digamos, esta ley de potencia está súper relacionada también con Pareto, y van a encontrar unas cuantas más, ¿sí? Lo que tiene que, quizás con el tema de, no sé, de todo lo, digamos, esta ley de los años 50, una cosa así, desarrollada por ahí para estudiar algunos vocabularios puntuales, pero bueno, digamos, se sigue cumpliendo y se valida en un montón de otros escenarios o con otros datos. La otra ley que yo les mencionaba, que sirve también para verificar la riqueza de un vocabulario, es la ley de GEAPS. Esa ley también es otra ley empírica que, a ver si lo puedo, no la agregué porque no la vamos a usar, ahora les cuento por qué vamos a usar SIF, pero GEAPS
hace una cosa al revés, es así, una curva, quería hacer. Me sale... No, esto. Sí, hace así, y también es tiene un coeficiente, no me acuerdo ahora bien la expresión, pero lo que hace estudia la riqueza de los vocabularios, ¿sí? Entonces, conforme yo voy agregando documentos, la cantidad de palabras nuevas que van ingresando al vocabulario con el que trabajo, empieza a encontrar una cota, ¿sí? En la mayoría de la literatura tradicional se comprueba la ley de Hoops de esta manera. En los casos de los contenidos de las páginas web a nivel mundial, o las páginas web por países, ¿sí? Si hay estudios que han descargado, no sé, todos los dominios gobar, o los dominios .ar completo, o los dominios de todo el mundo, y respetan esas curvas, la evolución de los vocabularios, así como lo respetaba también, no sé, la Enciclopedia Británica. Lo interesante es que con el desarrollo también y la proliferación de redes sociales, con los vocabularios dinámicos que tiene, esa curva se empezó a achatar un poco, ¿sí? No encuentra la cota tan fácil como en el caso de la literatura formal o en sitios web, que por ahí hay cosas más formalmente escritas. En las redes sociales no para nunca de crecer el vocabulario por expresiones, cuestiones coloquiales. Entonces eso también a veces complica un poco algunas tareas también de minería de textos, ¿sí? Porque constantemente van viniendo cosas nuevas. Sí, Gal. Gracias, Santiago. Te quería preguntar, me quedó una pavada. No terminé de entender qué representa la A. Lo pensé en el video también, no sé si lo dijiste o no me quedó todo claro. La A Sí, que está como exponente de R. Sí, esa A habla un poco de cuánto se aplasta acá la curva esta, ¿sí? Y da un poco la idea de cuánta diferencia hay entre el primer caso, ¿sí? Y el segundo que le sigue. Hay una relación como que la frecuencia del más frecuente, ¿sí? Digamos, parte como de 1, pero cuando paso al segundo más frecuente, es un medio, la relación es un medio del más frecuente, el segundo. Y después tengo un tercio con el tercero, así como que la frecuencia de los términos ordenados así, en la ley de Zipf, como que las diferencias en el orden en el que están en ese ranking expresado en el eje X, empiezan a ser cada vez más grandes, ¿sí? Y se aplastan un poco en el cuerpo, ¿sí? En el body de la distribución, pero siguen siendo siempre las diferencias entre el primero, el segundo, el tercero. Son saltos muy grandes los que pegan, ¿sí? Hasta que se plancha y se vuelve más constante. Eso está explicado, esos saltos están explicados un poco por este coeficiente. O sea, A es una constante. Sí, que se da por esta forma. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta de esto? Bien, esto por... Bueno. Bueno, ahora, ¿por qué por ahí ponemos un poco de... Presentamos Zipf y no les presento Hoops, ¿sí? Por ahí un poco tiene que ver con esto, que uno puede usar la ley de Hoops también para comprimir el vocabulario, ¿sí? Sabiendo que la distribución de los textos es de esta manera, y si yo la expreso, si yo cada uno de las frecuencias y el orden que tienen, lo expreso en log-log, ¿sí? Logaritmo en los dos lados, en los dos ejes, queda como una especie de recta,
¿sí? Donde yo puedo ir viendo cuáles son los términos que están en la cabeza de esta distribución, ¿sí? Y podría pensar también en definir algunos umbrales, tanto para sacar las cosas que son muy raras, ¿sí? Las cosas que están acá, en la cola de la distribución, como lo que está en la cabeza. Hay varios papers que hablan acerca de, bueno, cómo calibrar eso. Generalmente se usa, van a encontrar que un 5% de arriba y un 5% de abajo, o en total un 10% de ese vocabulario, uno podría podarlo, ¿sí? Para eliminar palabras que son demasiado frecuentes, es decir, palabras que están en casi todos los documentos, o para eliminar cosas que son muy extrañas, que muchas veces tienen que ver con palabras que están mal escritas, o en el caso no sé, en el caso del procesamiento de Twitter, muchas veces queda algún hashtag por ahí muy largo, que es medio raro, que con pocas apariciones, entonces quedan cosas escritas por ahí, términos muy largos que son muy poco frecuentes, ¿sí? Pero generalmente todo lo que aparece acá tiene que ver con errores. Entonces un poco la ley de Zipf también nos ayuda un poco a comprimir los datos y quedarnos con cosas que sean más útiles, ¿sí? Bueno, hablamos entonces de términos, de documentos, y lo que sigue es, sí, Igal, Ignacio, Igal estaba, no sé si Nacho había quería acabado. preguntar algo y en realidad me parece que es lo mismo que yo, así que hable Nacho, que había levantado la mano antes. Bueno, No, que hice una pregunta, pero no sé si la viste. no, La línea recta roja, no entendí qué significado le dabas, por qué la habías ploteado. no, la línea roja esa, entiendo, a ver, el ejemplo no es mío, lo saqué de ahí porque no tenía ganas de hacer uno nuevo, pero la línea roja generalmente lo que se hace es, uno cuando plotea SIF, ajusta una recta, ¿sí? Y vamos a obtener la función esta, ¿sí? Uno lo que trata de ver es cómo es ese coeficiente, ¿sí? Cómo es el coeficiente SA del ajuste que hicimos, para saber, bueno, cómo son en ese ranking las diferencias entre... Repetime un cachito eso que dijiste. Que arriba de todo, o sea, donde está to, de, it, you, for, qué sé yo, son todas las stop words esas las palabras vacías que vos ves, Sí, pero que son típicas de cualquier léxico, digamos, claro. de cualquier temática. Claro, son las que están acá, son las más frecuentes, pero las exacto, menos interesantes para estudiar algún comportamiento. Son factor común de cualquier documento. y las más interesantes estarían en el medio, donde la acá. panza esa se hace ancha, digamos. Claro, esto es acá. Okay. Sí. Bien. Sí. Y las cosas más raras van a estar acá abajo. ¿Sí? Con muy baja frecuencia, relacionadas quizás a palabras mal escritas, por ahí palabras de otro idioma, puede ser, ¿sí? Palabras muy largas que por ahí no se usan habitualmente, ¿sí? Puede ser que haya también palabras de algún, no sé, siempre hay términos que se van generando por cómo le dicen a alguien, o saludos nuevos. Bueno, en redes sociales pasa muchísimo eso. Habría que ver ahora cómo es en el caso de las canciones. Sí, Gal. Sí, perdón, pero yo no terminé de entender este punto. O sea, en realidad mi pregunta quizás es de formación profesional, pero la intersección entre azul y roja es lo que te marca que abajo de esa ya son palabras mal escritas o cosas muy raras, o cuando te referís a ahí abajo es una forma de decir, bueno, bien pegadito No, al este. sí, lo que está bien pegado, no quise
no es algo de... Claro, yo lo había interpretado como que abajo de la intersección, por eso esa era mi pregunta. Y bueno, sí, realmente esto, todo lo que esté acá, todo lo que esté más acá, es lo que aparece acá. Muy ¿sí? lejos, Es lo claro, que, sí. claro, es lo que tiene menor frecuencias. ¿sí? Entonces, sí. Lo que pasa, bueno, acá, toda esta parte de acá, fíjate que casi parecería que son palabras que aparecen una sola vez, prácticamente. ¿sí? Entonces, acá hay una linita azul que no se llega a ver bien, con un amontonamiento de palabras, pero muchas veces todo es este pedazo de acá, independientemente de la línea roja, ¿no? ¿sí? Son cosas muy excepcionales. ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bien. Perdón, molesto una vez más. Sí, Carola. La línea roja es la ley de Zipf, es 1 sobre R a la A, porque veo que esa línea viene siendo como 1 sobre R, parecido como 1 sobre R a la 1. Entonces es una línea de comparación, o sea, para comparar la línea azul. La línea azul por encima, cuando está por encima, el decaimiento de la curva es como más lento, y cuando está por debajo es más rápido, ¿no? Por la pendiente, comparando las pendientes de la línea azul y la línea roja. Sí. No, la línea roja es un ajuste, a ver, es un ajuste lineal, ¿sí? En esta recta que está expresada en log-log. Lo que pasa es que como está en log-log, cuando yo lo haga me va a quedar con un exponente. ¿sí? En realidad eso no se ajustaría así, ¿no? Eso está... Uno no ajusta eso así. No sé porque si la primera parte verdadera. de la curva hay que ajustarla con una ley de potencias y la segunda con otra. Eso no se ajusta así. Sí, puede ser. Generalmente muchos de los trabajos que vas a ver publicados ajustan con una sola recta, y en algunos casos sí es verdad que lo parten y ajustan, tienen dos. Sí, también. Tienen dos porque si no acá le queda muy levantada. Esta recta, a ver, habría que ver probablemente, no sé cómo será la densidad acá arriba de cantidad de puntos, pero probablemente vaya así. Sí. ¿sí? Puede ser que esté puesta a mano esta recta. ¿sí? Habría que ver, no me acuerdo bien cómo estaba en el trabajo. Cualquier cosa, acá tienen el trabajo completo de dónde saqué estas imágenes. ¿sí? Lo que me interesa acá mostrar es, digamos, de ley de Zipf, qué podemos capturar. ¿sí? Más allá de que más allá de la información del coeficiente o del ajuste lo importante es que entiendan que acá arriba, los términos que aparezcan acá arriba, las diferencias que van a tener, ¿sí? a medida del primero con el segundo, ¿sí? van a ser muy grandes, y esas diferencias se van a empezar a achicar más acá abajo, ¿sí? hasta que se vuelvan prácticamente nulas. ¿sí? Y que podemos usar esta técnica también para ver cosas que no son buenas discriminadoras a la hora de encarar un trabajo de modelado con documentos, o donde tengamos un dataset construido a partir de textos. ¿sí? Ok, gracias. Mirá. Bien, entonces, al conjunto de documentos con el que vamos a trabajar, cuando nos referimos a documentos, vamos a hablar de cualquier expresión, digamos, cualquier unidad de trabajo que sea un texto. Pueden ser diferentes partes de un documento, pueden ser páginas web, pueden ser tweets, podrían ser expedientes legales, lo que sea que tengamos digitalizados. Eso va a conformar nuestro corpus o nuestra colección. Esa colección de documentos va a estar formado por todo el universo de documentos que tengamos o todos los documentos contenidos en ese conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Van a estar en texto plano, y
va a ser como nuestra unidad, nuestro registro, digamos, ¿sí? En nuestro conjunto de datos. En el caso del trabajo que hicimos con Spotify, con el ranking, con los charts, con las canciones, ¿sí? Con las features. Nosotros ahí teníamos, cada documento era o un chart o una canción. Acá, o los features de una canción. Acá, bueno, cada documento es un pedazo de texto. Pueden ser, en el caso de Spotify, podrían ser las letras. ¿Sí? Podríamos trabajar con cada una de las letras de las canciones con las que estuvimos trabajando. El lexicón va a ser todo el vocabulario que esté contenido dentro de ese documento. Es decir, si yo agarro todos los documentos, es decir, todas las canciones, y hago una especie de bolsa de palabras, es decir, lo tokenizo y meto todo y saco a ver cuántas palabras tengo, ese sería mi lexicón. El esquema de bolsa de palabras, un poco habíamos hablado cuando trabajamos con base de datos NoSQL, como forma para representar los documentos. Lo que tenemos es, bueno, todos los términos que están en ese lexicón, todos los términos que pertenecen al lexicón. Yo puedo sacar, bajo el concepto de bolsa de palabras, puedo determinar, bueno, cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese término, cuál es el peso que tiene ese término dentro de mi colección o de mi corpus de documentos, o cuál es la probabilidad o la chance de meter la mano ahí, sacar la palabra, no sé, tango, ¿sí? Bueno, eso va a estar dado por este enfoque de bolsa de palabras y va a ser lo que nos va a permitir comenzar a generar ese pasaje a números, a medidas, desde los términos, ¿sí? Lo que vamos a obtener con la bolsa de palabras es decir, una proporción de esa palabra en la colección, ¿sí? Con eso después vamos a construir lo que son las dimensiones del problema de análisis que tenemos. Ahora llego un cachito, me falta una diapo. ¿Cuál es la de...? Sí. Este esquema de bolsa de palabras es el esquema tradicional de trabajo en problemas de text mining, y vamos a encontrar ahora, cuando vayamos a la parte de matriz de términos documentos, que los pesos de cada una de estas palabras puede estar dado por distintas métricas. La métrica más común que van a encontrar es, bueno, o la técnica de base es cuantificar, bueno, cuál es la frecuencia de ese término en la colección o en un documento, ¿sí? Luego de ahí podemos derivar algunas otras medidas. En el caso de los términos stop words, bueno, son las palabras que no nos van a ayudar, ya estuvimos hablando bastante de esto, pero tienen la característica de ser los términos más frecuentes dentro de mi bolsa de palabras, ¿sí? La sintetización de esa bolsa de palabras está dada, o la representación en términos de filas y columnas va a estar dada por la matriz de término documento, donde yo voy a poder representar cada uno de los documentos y todos los términos de mi lexicón, ¿sí? Con sus respectivas frecuencias. Este tipo de matriz tiene la particularidad de que va a estar plagada de valores 0 o valores 0 por la ausencia de ocurrencia de una palabra, ¿sí? De un término en un documento, ¿sí? Y después lo que va a ocurrir acá es que los términos siempre va a estar rellena de valores positivos, ¿sí? Entonces tenemos la representación de los términos y los documentos va a ser una matriz rala y no negativa, ¿sí? Pues siempre vamos a contar frecuencias acá.
Estos pesos, que son frecuencias, también pueden ser representados por otras métricas que cuantifican el peso de la palabra en el documento y en la colección también, ¿sí? Entonces, pueden tener algunas normalizaciones, sobre todo para evitar por ahí las diferencias o el peso excesivo de una palabra que es muy frecuente, ¿sí? Con respecto a otras que son un poco menos frecuentes. Sí, Perdón, Diego, decime. en la práctica está al revés esta matriz, o sea, están los documentos como columnas y las palabras como filas. No pasa nada, no pasa nada. O sea, cuando pones la función esa en Digamos, R, te la hace al- sí, pero no hace el problema eso. ¿Sí? Digamos, acá está la idea de esto, es que puedan, digamos, que empiecen a interpretar que la fila es la unidad de estudio, sí. Yo tengo la unidad de estudio que es el documento, no importa si está acá o está acá. ¿Sí? Lo que sí tengo son los features, son los términos. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí, lo que importa son las frecuencias las ponderaciones que tengas ahí entre ellos, digamos. Sí, pero digamos, estos son features y estos son mis instancias, mis objetos de estudio, los documentos. Lo que quiero estudiar, está bien. Este es el vector de características. Perfecto. ¿Sí? Y esto es una fila de mi base de datos. ¿Sí? Y este es el vector de características. O sea, las canciones serían las filas, en nuestro caso, si queremos analizar, ¿no? Sí, y las palabras, tu espacio de características. Está bien, genial. Gracias. Sí, viene invertido Santiago en el método, pero bueno, se puede hacer un reshape de eso y girar la matriz. Sí, pero... Sí, conceptualmente es la misma idea, totalmente. Sí, digamos el R, ¿no? El R te lo has invertido, puede ser. Pero no calienta cómo lo mostremos. Lo que yo quiero que entiendan es que las palabras van a ser nuestro espacio de características y cada uno de los documentos. Después, si R te lo muestra al revés o del derecho, lo que tenés que entender es que las palabras, ¿sí? Son tus features, ¿sí? Después, si está así o rotado, no... Está bien, perfecto. No pasa nada. Bien. Bueno, algunos procesos de compresión de los datos tienen que ver con, bueno, cómo achicamos. Piensen que, miren lo que es esta matriz, ¿sí? Con 5 documentos que son de 4 palabras como mucho, ¿sí? En este caso, la matriz es bastante grande, ¿sí? Para esta cantidad baja de documentos, y la mayoría de los valores van a ser ausencia de ese, no van a tener conexión entre el término y el documento. Eso va a pasar siempre en este tipo de problemas. Es decir, vamos a tener matrices que son muy ralas. Sí, no sé quién tiene la mano levantada. Sé que tienen los dos la mano levantada, no sé quién la levantó primero, si Diego o Ignacio. ¿O te quedó levantada, Diego, de antes? Yo lo que te quería preguntar era, el sistema este de vagos words es medio estático, ¿no? Porque vos tokenizás un documento, pero no sabés en qué posición están las palabras sí, obvio. o solamente no estás viendo ¿cómo se llama? No solamente el orden de las palabras, sino el sentido que le estás dando a la estructura. Sí, no tiene nada de esa información. Eso después, por eso es tan importante de qué forma tokenicemos, por si queremos conservar algún tipo de orden de las palabras. Acá cada palabra es, digamos, entre comillas, independiente de la otra, ¿sí? Es decir, tengo una bolsa de palabras, es un esquema de conjuntos, donde no hay orden, no hay nada en la bolsa de palabras. Lo que sí después, a partir de eso, yo sé cuántos términos tengo para contar frecuencias, ¿sí?
asignarle un peso según la presencia de esa palabra. Pero sí, no hay una semántica, es netamente estadístico ahí, o de conteos. ¿Mm? Bien. Bueno, y pensando en esto, que tengo una matriz rala, ¿sí? No negativa, pero muy rala, con alta dimensionalidad, hay algunas técnicas para comprimir esos vocabularios para tratar de tener, digamos, empezar a tener menos dimensiones también del problema. Bueno, alguna de las técnicas, una de esas técnicas puede ser lo que veíamos antes de ley de... Sí, yo digo, bueno, me quedo dejo afuera los términos que estén un 5% más alto y un 5% más bajo, y con eso comprimo una parte, ¿sí? Muchas veces no suele ser suficiente, entonces puedo aplicar también lo que sería un stemming, es decir, una transformación morfológica de las palabras. Si yo voy a cortar mi palabra a partir de reglas idiomáticas de sufijos, y me voy a quedar con lo que es la raíz de la palabra. ¿Sí? Una raíz que tiene que ver con, bueno, empezar a generar términos que haya muchos otros que los pueda tener, que los pueda representar, ¿sí? Entonces, en el caso del stemming hay un corte, ¿sí? Hay una extracción, una alteración de la palabra, yo la corto por regla de sufijos que tiene que ver con cada uno de los idiomas, presenta tiene su propia regla de sufijos, ¿sí? Entonces puedo directamente usar un enfoque de lookup table, es decir, buscar los sufijos en una tabla donde estén definidos para todos los lenguajes y luego cortarlos. Hay algunos algoritmos que tienen algunas lógicas un poco más sofisticadas, pero no dejan de ser cosas así, digamos. Tengo una especie de diccionario grande donde tengo todos los sufijos para las palabras de un idioma y con eso elimino. O algunas reglas también. Con eso, fíjense, por ejemplo, en el caso para todas las distintas variantes de efectuar, yo me termino quedando con un término que caracteriza todas estas, ¿sí? Que es efectúo. La palabra en sí pierde un poco el significado, pero garantiza que uno pueda hacer una compresión bastante grande del vocabulario que tiene, ¿sí? Hay otras técnicas que quedan las palabras por ahí sin perder sin hacer una transformación morfológica del término. Yo puedo recurrir a lo que se llama lematización, donde lo que hace busca una palabra, ¿sí? Una palabra que representa a todas, a las distintas ocurrencias de ellas. Esa palabra es el lema. Busca un lema que asocia a otras palabras. Entonces, uno lo que puede hacer es, con un lematizador por idioma, ¿sí? Específico para cada idioma, tratar de encontrar cuál es el lema de esa palabra, ¿sí? Entonces, para los casos de estudian, ¿sí? Tanto para el gerundio como para la tercera persona del singular, encuentra el lema que es estudia, ¿sí? Acá tienen una herramientita que pueden probar después, espero que siga andando. Ahora después la probamos si quieren. Donde pueden poner alguna frase y le tira los lemas de eso. Sí, Diego. Dos preguntas. Una, te quería preguntar si esta herramienta del lema, si está disponible en R o no. Hay herramientas que hacen lematización. Hay que bajar alguna librería, seguramente. Sí. Y dos. Claramente vas a tener que bajar a una librería. No me acuerdo ahora cuál es. No me acuerdo si por ahí Juan se acuerda. Y dos, por el tema de los lemas, ¿no? Cuando uno hace, no la lematización, sino que lo hace cuando uno busca la frecuencia de las palabras que se repiten, nada más, ¿no?
Y si uno está comparando dos documentos distintos o varios documentos y quiere ver qué documentos se relacionan o se parecen más uno a otro. Si yo uso solamente frecuencia de palabras que se repiten, me estoy perdiendo palabras que por ahí significan lo mismo o algo muy parecido, pero se escriben diferente. En el caso de los lemas, tenés una asociación de cosas que significan lo mismo o algo muy parecido. Pero, por ejemplo, en niñas y niñez, también, o sea, si yo tengo un documento que habla, que repite mucho la palabra niña, si otro que repite mucho niñez, esos dos documentos se van a relacionar mucho más que otro que repite la palabra naves espaciales, ponele. Entonces, para mí, habría que hacer también como una relación entre lemas que más cercanos unos a otros, porque si no, no te queda todo, digamos... Sí, bueno, a ver, hay cuestiones acá, en todo esto hay cuestiones ligadas a subjetividad, a ironía, que son los problemas, digamos, centrales de todo esto. Claro, ¿sí? O como que haya una especie pero de... no siempre... distancias entre lemas, o sea, que haya como una distancia entre lemas. Sí, bueno, a ver, hay medidas de distancia de palabras, a ver, distancia de edición, distancia, no me acuerdo cuál otra más, pero que te hablan de cuán lejos están dos palabras de su significado y cosas así, pero siguen siendo bastante estadísticas y también hay veces las cuestiones ligadas a subjetividad o a ironía no las podés capturar contando palabras y son parte de los problemas resueltos a medias de toda esta área de estudio, ¿sí? No son cosas fáciles y no son cosas que estén ya resueltas, no las tiene... Vos decís que es difícil que distinga el Machine Learning si estás hablando irónicamente o no en un texto. Obvio. Está bien, buenísimo. Sí, hay aproximaciones, cada vez va mejorando un poco más, pero no, digamos, a como lo entiende el humano, bueno, hay casi que hay humanos que no entienden la ironía también, así que imagínate una máquina. No, yo decía porque el tema de meramente contar frecuencias de palabras, sí. Hay palabras que se escribe totalmente distinta una de otra y significan lo mismo. ¿Entendés? Sí, bueno, está bien. Con el tema de los lemas o de distancias entre lemas, queda un poco... Sí, bueno, son todas cosas que hacen después digamos, a lo que es... Sí, bueno, eso después en cuestiones de procesamiento de lenguaje natural, también puede haber postprocesamientos de los términos a partir de eso. ¿sí? Lo que pasa que es como que, digamos, va a haber una especie de trade-off en cuánto estás también deformando y cuánto impacto tiene eso en la tarea de descubrimiento de conocimiento que estás realizando. ¿sí? No significa, por más que vos encuentres por ahí generando eso, también estás matando algunas diferencias que hay. ¿sí? Entonces hay que ser, en este tipo de cosas, a veces por ahí hay que ser un poco precavido. Estos métodos, digamos, de construcción de matrices de término documento y filtrados o reducción de vocabulario para comprimir un poco los datos, son cosas que andan y andan bastante bien y hace bastante que están, digamos, acá lo que estamos viendo es la punta del iceberg de este tipo de problemas. Ponele, ¿sí? te hago la última. Por ejemplo, en el tema que vos decís del próximo TP de analizar las letras de las canciones. Sí. Yo por ahí encuentro en dos canciones palabras distintas que no necesariamente se repiten. Sí, va a pasar todo el tiempo. Pero que yo las puedo, digamos, clusterizar en que esas palabras remiten a lo mismo o a un lema muy parecido. ¿Entendés? Y entonces yo puedo decir, bueno, se relacionan las letras de las canciones, por más que si yo lo hago por frecuencias no encuentre por ahí una relación. No sé si podemos hacer algún sistema así nosotros ad hoc para relacionar después o no. Bueno, o proponer algo. Bueno, sí, a ver. Vamos a trabajar con las herramientas que existen hasta ahora. ¿sí? Eso no es lo que estás planteando. Hay cosas que hace, está la lematización, ¿sí?
si son palabras que responden al mismo lema, bien, las vas a encontrar. ¿Sí? Ok. Hay que ver si, no sé bien el algoritmo que hay disponible para R, pero para español e implementado vas a encontrar términos que son. Ahora, si vos me decís, bueno, no te encuentras sinónimo, y no, hay veces que no tenés herramienta para trabajar con sinónimos. ¿Sí? Está bien, ok, gracias. Pero, a ver, lo que tiene que quedar claro, estas son las herramientas que forman parte de cualquier introducción a text mining, ¿sí? Después si vos me decís, no, bueno, pero si yo estoy hablando de La Morsa o estoy hablando de Aníbal Fernández, no me va a traer documento, me va a comparar con un documental de Discovery, ¿sí? Que habla de los animales del Ártico, ¿sí? Entonces, y bueno, sí, son palabras que se escriben iguales, pero refieren a cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas a veces te las pasas por alto y es parte de las omisiones que tienen estas técnicas. No son perfectas, son súper aproximadas y muchas veces los resultados que tienen son bastante más bajos, las exactitudes en algunos procesos de estos o requieren una ingeniería de feature bastante más laboriosa que cuando uno trabaja con datos súper estructurados, que ya vienen descritos, como no sé, features de las canciones. ¿Sí? Bueno, bien. en este caso acá no pasa. Ujú. Bien. Un poco parte de lo que venía, de lo que comenté al principio es, bueno, cuando yo puedo usar frases como un solo término o detectar algunas entidades dentro de los textos, ¿sí? Existen algunas herramientas del área de extracción de información que tienen que ver con extracción de entidades de nombre, donde la técnica primero hace un análisis de la estructura del texto, ¿sí? Para detectar un patrón de caracteres que tiene forma de una entidad. ¿Cómo detecta eso? Y bueno, si empieza 2 veces con mayúscula, la antecede una determinada palabra que habilita que sea una determinada entidad, ¿sí? No sabe todavía qué es, pero entiende que hay una entidad ahí y extraería ese texto o lo etiquetaría como una posible entidad. Luego, por el contexto en el que está, puede decir, bueno, es un nombre de una persona, es una ubicación, es una empresa, es una marca, es una fecha, ¿sí? Unidades de medidas, ¿sí? También. Y una vez que identifica eso, lo clasifica como una de estas clases, ¿sí? Va a haber, acá muchas veces lo que hay es algunos modelos ya preentrenados que andan bastante bien para detectar entidades en distintos idiomas, pero uno también puede agarrar y entrenar su propio reconocedor o entrenarlo por ahí con algunas entidades nuevas. En el caso por ahí de cuestiones de medidas, tiene más que ver, hay mucha bibliografía a veces donde lo había aplicado en algunos papers de cosas de química, ¿sí? Donde hay mucha simbología y se usa algunas cosas de estas para sacar ese tipo de información de trabajos viejos, ¿sí? Después también para lo que les mostré de la Wikipedia, muchas veces cuando se publica un texto, no todos los que editan enriquecen el texto con enlaces, sino que a veces se hace de manera offline, ¿sí? Se enriquecen los textos a partir de un reconocedor de entidades, ¿sí? Y un linkeado automático de recursos, ¿sí? Hace algunos años atrás, ya cuando yo
estaba terminando la licenciatura, era un tema que estaba bastante en boga. Tengo un compañero de la licenciatura, un amigo que hizo su tesis de licenciatura en este tema y bueno, después se dedicó a lo que es procesamiento del lenguaje natural, hizo su doctorado en eso, pero en esa época había mucha, digamos, mucha actividad, hablo del año 2005, 2006, sobre digamos, algoritmos de enriquecimiento automático de texto, ¿m? Porque había mucho contenido en las páginas web que quedaban a veces medio aislados de otros contenidos y había que hacerlo a mano eso. Entonces, bueno, había una movida interesante. Otras tareas también que forman parte de lo que sería la ingeniería de features o el preprocesamiento, transformación de datos textuales, tiene que ver con, bueno, con lo que se conoce como part of speech. Este part of speech es propio de lo que es NLP, ¿sí? Es bien procesamiento del lenguaje natural, donde lo que vamos a tratar de entender es qué función tiene esa palabra en el texto. Función gramatical, ¿sí? Si analizamos la sintaxis de cómo está escrito ese texto, bueno, a ver cuáles son sustantivos, qué términos son los verbos, qué términos son adjetivos, adverbios, ¿sí? A partir de eso también podemos hacer digamos, una matriz de términos documentos bastante más eficiente en en algunos problemas. Por ejemplo, si uno quiere construir un vocabulario, no sé, imagínense que queremos ver en las canciones cuáles son términos referidos a cuestiones de misoginia, ¿sí? A cuestiones de agresión hacia las mujeres o vocabularios de ese tipo, ¿sí? Uno podría primero armar un part of speech con tagging y buscar canciones con adjetivos, verbos utilizados en esos temas y después hacer un filtrado de esos donde estén relacionados a canciones canciones que estuvieron en el ranking que contienen adjetivos que están identificados o en algún diccionario o en algún vocabulario de misoginia, ¿sí? Entonces, uno podría construir, no sé, analizar cuál es la frecuencia de términos agresivos hacia las mujeres que hay en ese top N de temas, ¿sí? O si se cumplen todos, o si solo los que van a los top N, ¿sí? Pero bueno, también podría ser usar para extraer solamente, quedarme con adjetivos de, no sé, comentarios en algún foro de uso de, no sé, comentarios de los hoteles. Cuando van por ejemplo, si uno agarra las páginas de Google, cuando busca cualquier hotel, cualquier cosa, que aparece el sitio de Google con la característica de ese hotel, los comentarios que hubo, las estrellitas. Bueno, me bajo todos esos comentarios y me fijo, bueno, a ver, cuáles tienen palabras que tienen una connotación negativa. Hoy en día probablemente para hacer eso hay un montón de diccionarios, porque explotó el tema de análisis de sentimientos y hay muchos vocabularios ya curados para hacer ese tipo de trabajos. Hace por ahí 10 años atrás no existían tantos vocabularios curados porque ese boom de lo que es el análisis de sentimiento, la polaridad de los términos, el análisis de connotaciones positivas, negativas sobre opiniones, no estaba tan desarrollado y uno construía esos vocabularios a partir de este tipo de herramientas, ¿sí? Había otra herramienta que usábamos mucho, era el Freeling. Había uno que se llamaba Freeling que hacía todo este tipo de etiquetado, tokenizaciones con reconocimiento de entidades. Acá tienen las librerías de procesamiento del lenguaje natural de Stanford, estas NLP y Tagger,
¿sí? Están para todos los lenguajes, para R tiene interfaz para esto. Pero hay mucho software ahora que pueden usar, muchas librerías para casi todos los lenguajes, donde pueden usar part of speech, ¿sí? Con tagueo de función del término en ese texto. Lo mismo también para reconocimiento de entidades. ¿Sí? Uno se baja, en reconocimiento de entidades no sé si ya viene ahora con la instalación, pero antes vos te bajabas el modelo ya entrenado para español, por ejemplo, que reconocía varias entidades y te las etiquetaba, y vos corrías eso ya con la versión entrenada y andaba muy, muy bien. Y si no te satisfacía, si tenías que buscar otra entidad, te bajabas el entrenador, entrenabas un nuevo modelo y lo usabas para reconocer otras entidades. Bien, la bibliografía de esto es bastante, digamos, como que no hay cosas tampoco, un libro que contenga todo sobre, hay cosas de text mining, pero por ahí se van a muchas cosas ya repetidas que ya vieron en otras materias de aprendizaje automático y en esta misma, ¿sí? O en análisis inteligente de datos, o que van a ver más adelante para redes neuronales. Entonces, para lo que es la parte de procesamiento y preparación de datos, tienen 2 papers que le pueden pegar una leidita donde están bastante bien abordados, con distintos objetivos, pero están bien abordados los procesos estos de lematización, o hay algunas revisiones con muchas de las técnicas estas de preprocesamiento. En el capítulo 3 del libro de Ingeniería de Feature for Machine Learning hay algunas cosas explicadas, por ahí a mí no me pareció que estaba tan bueno, pero después no hay algo cerrado, porque como vienen cosas, van a encontrar en libros de recuperación de información para hacer indexación, van a encontrar tokenización, ¿sí? Entonces va a haber un montón de todas estas cosas, pero después deriva para otra parte de modelado que no las vemos acá. Entonces, bueno, lo que les sugiero es que vayan por ahí a los papers, no son largos, son papers cortos de 10 hojas por ahí, y vean un poco cuáles son, dónde ponen el foco esos artículos, y acá tienen explicadas algunas cosas bastante medio por arriba. ¿Sí? Si quieren una recomendación, vayan a los papers, quizá este de 2020, no recuerdo cuál de los era que estaba más completo. Este estaba bastante completo, creo. Y acá están las 2 o 3 primeras diapositivas o algunas más de bolsa de palabras, son de este curso de datos no estructurados, que después deriva para otras cosas que no nos interesan a nosotros. Pero bueno, tienen acá bastante material si quieren pegarle una leidita. Bien, ¿alguna consulta en particular de esto? Si no, vamos a pasar a la práctica.